Dale, dale, falta un minuto, ahí se va agregando. Ok, Somos bueno, bastantes. hola. Bienvenidos ahora sí oficialmente. Muchas gracias a todos por la puntualidad. Vamos a dar inicio. Hacen falta algunas personas, pero no importa que se vayan agregando. Y además sepan que esta presentación está siendo grabada, entonces va a ser un recurso que va a quedar probablemente en el en el YouTube. Hablábamos ahora que o de Instadocs o de Amo o en algún lado, pero esto va a quedar de fijísimo. Entonces, bueno, bienvenidos y bienvenidas. Yo ya casi me presento, pero básicamente mi nombre es la doctora Sofía Herra, para los que no me conocen por acá. Hoy vamos a hablar de cómo identificar y denunciar el maltrato animal en términos generales, ¿ok? Porque vamos a ver que vamos a hablar de varios términos, ¿verdad? Diferenciar lo que es maltrato, lo que es crueldad, lo que es tenencia irresponsable. Y bueno, nos vamos a adentrar también en cómo ustedes pueden ser un factor importante para que esto no llegue a pasar en la comunidad, que es quizás lo más importante, ¿verdad? Más allá de denunciar o actuar, ¿verdad? Si ya sucede, es cómo podemos Ganamos. evitarlo. Hola, ¿alguien dijo algo? Perdón. Ok, entonces, bueno, me presento de nuevo para los que no me conocen por acá. Yo soy la doctora Sofía Herra, mucho gusto. Básicamente soy veterinaria, pero me dedico a las personas, lo cual de repente es un poco raro para la gente, pero no trabajo en clínica, no tengo clínica, sino que fundé este proyecto que se llama AMO, en el que nos dedicamos a trabajar con las personas y ya sea a trabajar lo que es el término, digamos, de tenencia responsable y educación y fortalecer el vínculo humano-animal, ¿verdad? Que es un tema que a mí me apasiona un montón, es súper lindo y es básicamente cómo ambas especies, en mi caso lo que son animales de compañía y los humanos, nos vemos beneficiados de esta relación que tenemos, ¿verdad? Entonces, bueno, encantada de estar acá. Ahí busquen y conozcan a Amo si todavía no lo conocen. Hacemos actividades de este tipo constantemente. O aparte, o sea, o antes de iniciar con materia, también quiero aprovechar para felicitar a Instadocs y a toda la comunidad. Muchos de ustedes, o creo que la mayoría, son de Instadocs. De repente hay uno que otro de Amo, entonces si no lo conocen, vayan corriendo a ver Instadocs y lo que hacen es súper bonito. Ha generado muchísima comunidad y precisamente es en esa comunidad que se ve lo que es el vínculo humano-animal y por eso los felicito, ¿verdad? Porque son ejemplares humanos responsables, ejemplares de lo que es la relación con los animales de compañía. Y felicitar a Tea, que es la cara detrás de Instadocs, así que demasiadas gracias por la invitación, Tea, y por abrirle un espacio a lo que es la tenencia responsable y el bienestar animal. Entonces, muchas felicidades por estar en su tercer aniversario, ¿verdad? ¿Es así? Segundo, Segundo, ok, segundo, me adelanté un año. gracias. Ok, hoy específicamente nos vamos a enfocar en estos temas. Tal vez al principio sea un poco técnico, pero es que es importante diferenciar algunos términos que vamos a ver y van a entender un poco por qué, ¿ok? Porque esto nos va a ayudar a entender cómo luce el maltrato y finalmente, que es lo más importante, a dónde, cómo denunciar, ¿ok? Porque no hay solo un ente donde podemos denunciar, sino que dependiendo de la situación hay diferentes sitios a donde podemos acudir, ¿ok? Muy brevemente vamos a hablar del rol de las redes sociales en todo este tema del maltrato y cómo ustedes pueden buscar ser un agente de cambio en su propia comunidad, ¿verdad? Que eso, como les digo, es muy importante y finalmente, más aún que reaccionar, ¿verdad? Es prevenir definitivamente. Y recordar que el bienestar animal comienza en casa, ese es el lema de AMO y por eso quiero recordarlo hoy, ¿verdad? Y que si somos fervientes amantes del bienestar animal y lo fomentamos, tenemos que hacer también un ejercicio de ver qué está pasando en nuestra casa. Lo digo porque imagínense yo que soy veterinaria y que estudié muchos años de esto y ahora me dedico a esto, yo todos los días me doy cuenta de que puedo mejorar en algo. Entonces no se los digo como un regaño, como, hey, a ver si ustedes son los dueños que creen que son, ¿verdad? Sino como, más bien como, hey, siempre podemos mejorar. Y tenemos que empezar en casa, ¿verdad? Para poder después eh, ir afectando a nuestra comunidad, ¿verdad? Y al mundo en general. Si quieren compartir esto, si quieren tomar fotos, etiquetarnos, bienvenidos sean. Nos encanta que otros conozcan lo que hacemos, ¿verdad? Estoy segura que hablo por TEA también.
de fomentar lo que hace Instadocs y compartirlo, así que siéntanse bienvenidos de compartir lo que vamos viendo por acá. Y vean, aquí voy a tener el chat abierto por si quieren hacer preguntas por ahí. Les voy a pedir que si, o sea, de repente si tienen alguna pregunta rápida pueden hacerla, pueden prender su audio y hacerla, pero lo que son casos específicos, por ejemplo, si ustedes quieren decir como, hey, tengo una situación en el barrio, pasó esto, eso sí dejémoslo para el final porque si no se va a extender mucho y además es muy probable que lo veamos a través de la charla. Entonces, eso sí déjenlo para el final, pero de hecho van a ver que en algunos momentos me gustaría que ustedes aporten un poquito, así que siéntanse en libertad de poner el audio y hacer su aporte, ¿ok? Y de todas formas, yo estoy aquí revisando el chat o lo tengo a mano por si tienen algún comentario que quieran que yo mencione ¿verdad? O que veamos. Entonces, bueno, ahora sí, doy inicio. Vamos a ver, estamos con 27 personas, así que súper bien. A ver, otro pequeño anuncio. Esta charla va a tener algunas imágenes un poco fuertes. Tampoco son así nada del otro mundo. Si ustedes ven redes sociales, han visto imágenes como estas a menudo, ¿verdad? Porque lamentablemente es un tipo de cosa que se comparte muchísimo, pero sí quiero advertirlo, ¿verdad? Para que estén pendientes o si alguien es muy sensible a esto, que lo tome en consideración, ¿ok? Simplemente de manera ilustrativa, de repente voy a querer mostrar cómo luce una u otro tipo de agresión, por ejemplo, entonces, para que lo sepan, ¿ok? Nada más por si a alguien le sirve este tipo de indicación. Ok, entonces, bueno, demos inicio a la materia y como les dije, vamos a empezar por lo que es terminología, ¿de acuerdo? Primero que todo, vamos a ver la diferencia entre lo que es tenencia irresponsable, maltrato y crueldad, porque van a ver que este tipo de cosas, cada una se denuncia en sitios diferentes. Erróneamente, la gente piensa que todo se denuncia a Senasa y peor aún, piensa que se denuncia en el Facebook de Senasa y eso no es así. Aparte de que no es una manera correcta de poner una denuncia de ninguna forma, no es como que todas las denuncias relacionadas con animales van a Senasa, vamos a aprender eso hoy, pero sí quiero empezar entonces por diferenciar cada una de estas ofensas, digámoslo así. ¿Ok? Entonces, tenencia irresponsable nos referimos a cuando un encargado, un guía, un dueño, como lo quieran ver, no cumple con las obligaciones que contrae cuando decide aceptar y mantener un animal de compañía, ¿verdad? En este caso hablamos de perros y gatos. Entonces, vamos a ver que hay alguna situación relacionada con el alimento, un animal al que no le dan comida, que está desnutrido, que está en una mala condición de vivienda, ¿ok? Amarrado, perro amarrado, bueno, básicamente perro amarrado puede ir en diferentes categorías, vamos a hablar más de lo que son los animales amarrados, que no recibe un buen trato, que hay negligencia detrás o que tal vez el animal está enfermo y siguen sin llevarlo al veterinario, tiene alguna lesión muy evidente y siguen sin hacerlo, ¿verdad? Entonces, todo esto cabe dentro de lo que es tenencia irresponsable. Obviamente está dentro de nuestras responsabilidades o los que tengan animales de compañía acá, que asumo que son todos, obviamente no someterlo a sufrimiento, ¿ok? Esas son nuestras responsabilidades como propietarios o guías de un animal de compañía. Entonces, cuando no cumplimos con esto, estamos cayendo, en lo que es tenencia irresponsable, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de maltrato, nos referimos más bien a situaciones en las que humillemos, discriminemos, sometamos o subordinemos a un animal o persona, por supuesto, pero en este caso un animal de compañía, y que eso incida en su dignidad, autoestima o integridad física o moral, ¿ok? Es un poquito diferente, o sea, difícil más bien de diferenciarlo de lo que es crueldad. Sin embargo, aquí hablamos o tal vez hagamos énfasis en lo que es integridad física, mental, digamos, y moral del animal, porque cuando hablamos de crueldad, aquí me confundí, creo que dejé la misma palabra, ¿verdad? Sí, aquí es crueldad, perdón. En crueldad ya estamos hablando de personas que probablemente por un desajuste psicológico, ¿verdad? Causen de manera innecesaria sufrimiento o dolor de un animal y que peor aún sientan placer de hacerlo, ¿ok? Personas que violan a un animal, que le amputan una pata, que lo machetean, ¿verdad? Por gusto, que les parece muy gracioso tirar un gato de un octavo piso, que envenena una serie de animales o un solo animal, ¿ok?
cualquiera de estas situaciones ya cabe en lo que es crueldad, ¿ok? Disculpen aquí el typo, pero esto ya es crueldad, ¿ok? Como tal, es todavía más seria y nuestra actual legislación en bienestar animal, que ya fue reformada hace un par de años, entonces incluso castiga con cárcel los actos de crueldad, ¿ok? Entonces, muy importante ver la diferencia entre esos tres puntos, ¿ok? Encontré esta tabla que me pareció muy interesante y quería compartirla, que habla de lo que es ignorancia, inexperiencia, incompetencia o inconsideración, porque muchas veces, sobre todo cuando es tenencia irresponsable, yo sí les digo que hay gente que causa daño sin darse cuenta, ¿verdad? Muchas veces por ignorancia caben en tenencia irresponsable o en negligencia, bueno, no, porque en negligencia ya sabe que lo está haciendo mal y aún así no lo cambia. Pero ignorancia, estamos llenos de ignorancia, ¿verdad? Y nuestras comunidades están llenas de ignorancia. Entonces, hay que entender siempre, ver de manera, no sé, simpática esta situación y entender que la otra persona puede no saber el daño que está causando. Esto lo digo como personas que sí entendemos este tipo de daño, ¿verdad? Y que sabemos que algo está mal hecho, pero recuerden que no necesariamente en cosas relativamente leves como lo que es la tenencia irresponsable, digamos, la persona que está causando la injuria, digamos, no necesariamente sabe que lo está haciendo. Entonces, esto es importante saberlo. Sin embargo, también hay temas de inexperiencia que sí saben, pero no saben cómo mejorar la situación. Ese es otro tema, ¿verdad? Y vean que en estas dos podemos también actuar como agentes de cambio, es decir, podemos guiar a la gente, podemos ayudar a entender cómo cambiar la situación, cómo mejorarla, ¿ok? Ya lo que es incompetencia, o peor aún inconsideración, entonces ya entramos un poco en lo que es este maltrato que deliberadamente lo estamos haciendo de manera errónea, ¿ok? Pero me parecía importante hablarlo principalmente por el tema de ignorancia, ¿verdad? Tengamos un poco de cuidado en eso y sepamos que siempre hay un rol en el que podemos aportar, que es educar y sembrar esa semillita, ¿verdad? Ok, ahora, esta pregunta va para ustedes y como les digo, si quieren usan el chat o si quieren pueden poner el audio y su micrófono un toquecito. Quiero saber cómo creen ustedes que luce una agresión, cómo luce el maltrato. Es una pregunta, ¿se entiende? Digamos, o la sienten muy ambigua todavía. ¿Cómo se ve un animal agredido? Compartan, compartan. Dice Josette, con miedo, ¿ok? ¿Cómo luce una persona que esté maltratando a un animal? ¿Cómo se la imaginan ustedes? ¿Qué acción estaría haciendo, por ejemplo? Un Permiso, animal yo voy a hablar, triste. es que es más rápido. Sí, sí, dale. A mí me parece que siempre se ven ansiosos. Los Eso, animales. sí, los animales. Ok. Entre miedo o agresividad y a veces más bien como que se ven muy pasivos, pero yo solo he visto como unos que yo digo, son estos, y usted los hace tocar y hasta se hacen un puño. Yo digo, este es un perrito que necesita ayuda. Agredido, ok. Perfecto, gracias Natalia. ¿Qué más? ¿Y cómo luce la persona o cómo luce una agresión? ¿Para ustedes una agresión siempre es un golpe? No, ok. Una agresión podría ser, por ejemplo, igual que con las personas, ajá, puede ser una agresión psicológica, desnutrición, como dice Jennifer, perfecto. O sea, exacto, son temas que tienen que ver con las 5 libertades del bienestar animal, que luego las vamos a ver. Dice Laura, no necesariamente verbal. O sea, de hecho, hay muchísimos tipos de agresión, ¿verdad? Igual lo vemos con los seres humanos. Una persona que grite y que maltrate psicológicamente sigue siendo una agresión. No esté dando las necesidades fisiológicas, digamos, o garantizando las necesidades fisiológicas al animal perfectamente. Y bueno, evidentemente hay un montón de tipos de maltrato que sí son físicos o lo que pensaríamos o relacionamos más cuando pensamos en violencia. Una persona que patea a un animal, que lo envenene, ¿verdad? Estas son cosas activas, ¿ok? Pero efectivamente la agresión no necesariamente es tan visual, ¿verdad? O tan evidente, por decirlo así. Por eso vamos a dividir las agresiones en lo que son activas, pasivas y mentales, ¿ok? Dentro de las activas podemos hablar de castigos físicos, o sea, que causen dolor, ¿verdad? Patadas, golpes,
meterle la nariz al perro en la caca para regañarlo y golpearlo con un periódico. Todo esto es un tipo de agresión, ¿verdad? Por supuesto. Los ataques físicos, o sea, volverse loco porque te desesperó que el perro ladrara todo el tiempo y pegarle. Esto es un ataque físico y es una violencia activa, definitivamente. Bueno, tal vez el castigo verbal depende un poco de qué vaya acompañado. Tal vez esto podría ir más de manera mental, ¿verdad? Pero también es una violencia activa y evidente. O sea, una persona que es violenta de actitud sigue siendo una agresión y los animales sí lo perciben como tal, ¿verdad? Los animales se retraen, tienen miedo, asocian lo negativo. Entonces, todo esto sigue siendo activo. Y el dolor crónico, por supuesto. O sea, si a mi perro lo atropellaron y yo dije, no pasa nada porque el perro siguió, se fue corriendo y pienso que no pasó nada, pero evidentemente tiene la pata quebrada y me rehúso a llevarlo, estoy haciendo una violencia hacia el animal de manera activa porque estoy siendo negligente y no lo estoy atendiendo como se debería atender, ¿ok? Lo estoy dejando sufrir. Por otro lado, aquí también podemos hablar de lo que es una agresión pasiva, una violencia pasiva, ¿verdad? El descuido o de nuevo la negligencia, dependiendo del nivel de negligencia, podría ser algo más pasivo, podría ser un perro que evidentemente tiene una alergia insoportable o un gato que pasa tanto con las alergias de pulgas o contra pulgas, ¿verdad? Que se empiezan a comer básicamente de la cintura para abajo, no tienen pelo, se rascan, tienen ronchas, están desesperados, ¿verdad? Y yo no hago nada o teniendo además los medios para poder hacerlo, eso es una agresión. La tenencia irresponsable, podemos meterla dentro de lo que es la agresión pasiva. Algo muy importante y que estamos conversando mucho en AMO durante este mes, porque básicamente nos estamos dedicando a conversar sobre de lo importante que es adquirir de manera pensada y responsable a un animal de compañía, ¿verdad? Porque por la pandemia ha explotado lo que es el número de adopciones, adquisiciones, compras, etcétera, ¿verdad? Y aquí quiero mencionar que el destete temprano, es decir, cuando no sé si por adoptar o comprar un animal recibimos a ese perrito o gatito antes de cumplir los 2 meses junto a su madre, ese destete temprano es un tipo de agresión, es una violencia hacia el animal y también hacia la madre, sobre todo al cachorrito, ¿verdad? Que estamos separando de manera temprana y no estamos dejando que cumpla sus necesidades junto a sus hermanos o madre. Ahí también hablamos de agresión, entonces, ¿ok? Y otra en la que de repente muchos acá y yo me puedo meter en ese grupo de manera parcial, la humanización, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados a sin querer queriendo, digamos, humanizar a nuestros animales y hay que tener un poco cuidado con eso porque parte de las 5 libertades es tratar a los animales como animales, ¿verdad? Permitirles ser perros, permitirles ser gatos y a veces caemos en ese error de humanizarlos y considerarlos un chiquito, considerarlos un humano, no lo son. Pueden tener un rol importante en nuestro núcleo familiar y obviamente sí debe ser, pero no significa que sean seres humanos. ¿Ok? Entonces vean que es bastante amplio. Y en el tema mental, aquí podemos meter también los castigos físicos, ¿verdad? Que cumplen un trauma o pueden llegar a causar un trauma en el animal. Los castigos injustificados, como ese que les contaba, que le meten la nariz al perro en la caquita porque hizo caca en la sala, pero 5 horas después de que hizo caca y llegan y le meten el hocico y golpean el piso con un periódico o golpean al animal, él no va a entender por qué lo están regañando, no lo está asociando, simplemente va a asociar a ustedes, va a asociar al periódico con el trauma, con el dolor, ¿ok? Entonces, bueno, aquí muy importante metemos lo que es el encadenamiento o el encerramiento. Vamos a hablar un poco más adelante de estos dos temas, ¿ok? El aislamiento social o parcial. El aislamiento es súper importante y también algo en lo que debemos trabajar porque muchas veces sin querer no garantizamos, sobre todo al perro, que es un animal muy social, las necesidades o no satisfacemos esa necesidad que tiene de socializar con otros de su misma especie o con personas, ¿ok? Falta de experiencias, aquí también cabría y va muy de la mano con perros encadenados o encerrados, ¿verdad? Que están aislados, que no conocen su entorno, no conocen a otra gente y por eso muchos de estos animales con tanta agresión mental pueden caer o son los principales causantes de mordeduras en niños, ¿ok? Todo esto lo vamos a hablar ahorita un poco más a fondo. La acumulación de animales también podemos meterla en lo que es esta agresión mental. Igual, esto no es como rígido, ¿verdad? Hay muchas agresiones que causan consecuencias en muchos niveles, pero lo que quiero es que veamos y noten que la agresividad en general es mucho más amplia
de lo que creemos, ¿verdad? Muchas veces creemos que tenemos que ver a alguien patear a un animal para que esté siendo cruel y realmente no. Hay mucho, mucho detrás y muchas otras cosas que tenemos que prestar atención, ¿ok? Ahora, ¿cómo identificamos ese maltrato? Ya mencionamos un poco las características o cómo lucen, entonces, digo, o cómo se categorizan, ¿verdad? Ahora vamos a ver visualmente cómo se vería eh, diferentes tipos de maltrato, ¿ok? Por ejemplo, lo que es la desnutrición, lo mencionaron por ahí, ¿verdad? Un animal que deliberadamente lo tenemos desnutrido o no le damos suficiente alimento, ¿verdad? Y teniendo además los recursos para hacerlo, eso es un estado de maltrato hacia el animal. Vean que en este caso, o sea, a ambos se les ven las costillas, todos los huesitos de la cadera, la columna, entonces son animales que definitivamente están con un peso bajo, ¿ok? Y no son animales de la calle, son animales de compañía, son animales cuyos guías y propietarios decidieron tenerlos en este estado, ¿ok? Ahora, la negligencia, que era una de las características que les decía, veámoslo, o sea, como les decía, esto es básicamente una situación que si nosotros como guías sabemos que el animal está pasando, pero no hacemos nada, entonces estamos siendo negligentes, ¿verdad? Una tumoración de un calibre, o sea, de manera no tiene que ser tan grande, pero una masa que sabemos que está ahí y no le damos la atención que merece, no la revisamos, no la llevamos al veterinario para saber si es maligno o no. Entonces, esto es negligencia definitivamente, ¿verdad? O un perro que sufra un problema de piel severo y que no tratamos de buscar cómo mejorarlo o qué podemos hacer para que la situación cambie, ¿verdad? Son situaciones que podemos ver de repente en animales de la calle, sin embargo aquí estamos hablando de personas que los tienen en casa, ¿verdad? Y que toman la decisión diariamente de no hacer nada, simplemente por pereza o porque ay, es que tal vez salga muy caro y tal vez no le molesta. Y los perros y gatos son súper fuertes, ¿verdad? Eso es un error súper, súper frecuente en lo que es el malestar de los animales. No porque no veamos de manera o de manera como clara o humana lo que sería el dolor en el animal, no significa que no existe, nada más que no lo estamos evidenciando, ¿ok? Aquí cabe entonces un montón de características o situaciones diferentes en la negligencia. Lo que son perros de pelea, por supuesto que es un tipo de agresión y una situación muy severa, una que se da mucho en el país. Vamos a hablar en breve cómo se denuncia, cómo se maneja, ¿ok? Pero es un tema súper delicado y que sepan de antemano, ahorita lo vamos a ver en detalle, pero esto lleva su protocolo, o sea, es de mucho, mucho, mucho cuidado denunciar un tipo de situación de estas porque los perros de pelea o las peleas de perros y gallos y en general las peleas de animales están asociadas a mafia, si se quiere, ¿verdad? Decirle de alguna manera. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de denunciar, pero lo más importante es saber cómo luce y saber identificar cuando un animal es usado para peleas clandestinas. Vean que tienen muchas heridas en la cara, mucho de tipo colmillazo, por supuesto. Son animales que generalmente, o sea, siempre tienen las... ¿Perdón? Tienen las orejitas cortadas porque las cortan precisamente para que no sean un punto de anclaje, ¿verdad? En las peleas. Entonces podemos ver un montón de cicatrices en su carita y también en el cuerpo, que pueden ser viejas o pueden ser nuevas, activas, ¿verdad? Si es un caso que estamos viendo reciente o en el momento. No piensen que solo está asociado a cierto tipo de raza. Lamentablemente sí, por moda, digamos, hay ciertas razas asociadas, pero también y bueno, no les mencioné esto al principio, pero yo trabajé durante 2 años y pico, o sí, como 2 años en la municipalidad de Curridabat creando el programa de bienestar animal y ahí atendíamos denuncias. Luego les voy a explicar un poco más de esto, pero el punto es que ahí yo aprendí mucho de este tipo de cosas y resulta que muchas veces en algunas comunidades roban perros o agarran perritos de la calle, callejeros que no tienen propietario o que tienen, pero andan sueltos en la calle y los usan como carnada, ¿ok? Y práctica, digamos, para los perros de pelea. Entonces no piensen que esto nada más es asociado a cierto tipo de raza porque no. Bueno, entonces en este caso ven como algunas son lesiones viejas, ¿verdad? Y otras un poco más activas. Perros de pelea, ahorita vamos a hablar un poquito más porque como les digo, es un caso muy específico y quiero que les quede claro sobre cómo abordarlo. ¿Ok?
Ahora, como mencionaron de hecho algunos de ustedes, una de las maneras también de identificar el maltrato o un animal que ha sido violentado es que muchas veces se ve a nivel de comportamiento, ¿verdad? Y el dolor o ¿cómo sería? El trauma, más bien el miedo, todo eso se nota en su comportamiento. Eh, no es que solo va a haber, bueno, por supuesto no va a haber solo dolor si es un animal que han maltratado, ¿verdad? La enfermedad también causa dolor, hay muchas razones por las que puede tener dolor, entonces no quiero que me malinterpreten, y tampoco un animal que sienta miedo o que reaccione de manera aversiva a cierto tipo, a alguien, ¿verdad? O a un cierto tipo de persona o algo así, no significa tampoco que ha sido abusado. Hay muchas condiciones que pueden cambiar o que se pueden asociar a un cambio de comportamiento. Sin embargo, sí, muchos animales violentados generalmente tienen o empiezan a asociar a cierto tipo de persona o cierto aspecto a miedo, a dolor, ¿verdad? A cosas negativas. Entonces, muchas veces vemos animales súper miedositos, que no quieren que nos acerquemos, que son agresivos. El dolor lo podemos ver también manifestado con animales que no quieren comer, que están deprimidos, ¿ok? De nuevo, agresivos, etcétera. Entonces, muy por encima, obviamente, recordemos el dolor y otros cambios de comportamiento pueden ser una señal, evidentemente, ¿ok? Pero pueden ser animales también, como les decía, nerviosos o que tienen miedo, que tengan una reacción adversa a cierto tipo de personas. Me refiero, por ejemplo, perros o gatos que le tienen miedo literalmente a los hombres, ¿verdad? O peor aún, a hombres con sombrero, o le tienen miedo a las sombrillas o a la escoba. Entonces, eso de tenerle una reacción desmedida o susto a una cosa ordinaria puede ser de alguna manera significar que asoció ese objeto a algo negativo, ¿ok? Pero también animales que han sido violentados pueden desarrollar un hiperapego a la persona que está causando el daño o a otros, ¿verdad? Quien ha adoptado tal vez un animal que ha tenido un proceso de recuperación importante, pues vivió en la calle o de repente tiene alguna historia de violencia o lo que sea. Generalmente son animales muy hiperapegados a la persona porque por ese mismo miedo que sienten de su entorno o hacia otras personas, se aferran demasiado a su guía, ¿verdad? Entonces, en general, vean que el tema de comportamiento es importante. Si ustedes aquí trabajan con animales o quieren estar muy preparados, les recomiendo de repente buscar como, no sé si herramientas para conocer más sobre etología o comportamiento, porque hay muchísimo, muchísimo que aprender y es sumamente bonito, interesante y te ayuda a ver, o sea, a tener un lenguaje muchísimo más directo con los perros o gatos, o sea, los empezamos a entender mucho, mucho más allá. Esto nada más lo quería pasar por encimita. Obviamente, lo que son criaderos clandestinos, quiero que les quede súper, súper claro por acá lo que son y lo importante que es identificarlos y no apoyarlos. Como les decía, en AMO, todo este mes vamos a estar conversando junto con otras como páginas que se unieron y nos ayudaron sobre lo importante que es adquirir de una manera pensante, responsable y analizada, ¿verdad?, a un animal de compañía. Esto porque también mucha gente, con tal de tener un perrito de cierta raza específica, que no tiene nada de malo realmente, o sea, yo no estoy en contra de esto, pero por supuesto que estoy en contra de los criaderos clandestinos. Entonces es un poco darles herramientas durante este mes, ¿verdad?, para que puedan tomar una decisión más asertiva y con mayor conocimiento. Entonces, hay que identificar estos criaderos clandestinos. Lo que es bastante terrible, ya casi vuelvo a estas imágenes, pero lo que es demasiado terrible es que en Costa Rica se sabe que al menos 75% de los criaderos operan sin permiso de SENASA. ¿Ok? ¿Qué significa que no tienen permiso de SENASA? Que no se sabe cómo manejan sus condiciones, que no se sabe cómo tienen a los animales, no se sabe nada, no hay control alguno. Y estos son generalmente los que están vendiendo animales a edades muy tempranas, que tienen condiciones paupérrimas como estas que vemos acá, ¿ok? Y que ponen las fotos del perrito divino y vos lo que ves es esto en el pecho, por lo que sea, pero detrás de eso hay insalubridad, hay dolor, o sea, es imposible realmente o sea, mencionar o describir todos los tipos de problemas que hay acá, ¿verdad? Es grotesco y no lo vemos. Entonces, quienes quieran aquí adquirir un animal de raza, que como les digo, eso no es lo indebido, pero sepan a dónde buscar, sepan qué preguntar, sepan
qué ir a ver, porque siempre hay que ir a ver el criadero, y si no los dejan ir a verlo, algo está mal ahí, ¿verdad? Empezando por ahí, que les den un animal a los 2 meses, ¿verdad? No antes, porque debe estar con su madre todo ese tiempo, porque si no va a ser un animal que va a venir predispuesto a sufrir ciertos tipos de patologías del comportamiento. Y bueno, en sí, si este tema les interesa o si ustedes están pensando en adquirir un perrito o gatito de raza próximamente, estén pendientes porque de hecho de mañana en 8 vamos a estar en Instadocs, nos vamos a robar el Instagram, ¿verdad? Para hacer un montón de historias, precisamente dando la guía sobre cómo y qué tipo de cosas poner atención. ¿Ok? Entonces, criaderos es todo un tema, como les digo, y lamentablemente tenemos mucho que hacer en este aspecto. Sepan que SENASA está trabajando como en un reglamento para regularlos. Sin embargo, hay demasiada resistencia porque, como ven, 75% operan sin permisos y por supuesto que no quieren que les pongan permisos y que los obliguen a tener a un veterinario que los guíe, etcétera, ¿verdad? Entonces, es todo un tema. Vamos a ver si esto mejora con el tiempo, pero mucho está en tomar mejores decisiones nosotros como propietarios, ¿ok? Eso es súper importante. Voy a tomar un poquito de agua porque me estoy quedando sin voz. Ay, sí, Tania puso que no puede ver esas imágenes. Yo sé, es súper doloroso. Por eso les decía al principio que íbamos a mostrar algunas imágenes feas. Ok, perdón, sigamos adelante. Eso con respecto a criaderos. Ah, bueno, y otra cosa, chicos, criadero es toda aquella persona que críe y lucre de un animal. O sea, indiferentemente si es una familia que ama muchísimo a su perrita chihuahua y quiere sacarle cría y vende la otra cría y se quieren dejar uno de los bebés pero quieren vender la otra, ya eso es un criadero, es un criador y es un criadero, ¿ok? Entonces tenemos que empezar a cambiar el chip de que si lo hacemos por amor no es criadero, no, en realidad sí, y por eso debería ser regulado como tal y pues nada, o sea, es por el bien de esos animales con los que están trabajando. Ok, otro tema importantísimo son los perros amarrados o confinados. Una tristísima realidad que tenemos en el país y, bueno, de una manera increíblemente presente. Ahorita les voy a dar algunos datos, pero bueno, nos referimos a animales que pasan la mayor parte del día o todo su día y toda su vida amarrada, ¿ok? O confinada en un espacio demasiado pequeño en el que no puede, pues nada, tener contacto con el exterior, qué sé yo. Ahora, algo importante es porque esto es maltrato, ¿verdad? Entonces, les voy a hablar de lo que son consecuencias físicas del amarre en los perros y estoy segura que no va a ser ninguna sorpresa para ustedes. Básicamente el tipo de amarre y según la longitud de cuerda que tengan y el tipo de cuerda, mecate, etcétera, puede causar heridas en el cuello, asfixiar al animal, daño cervical, porque además ese perro genera, o sea, se le va a olvidar que está amarrado constantemente porque tiene impulsos que son más importantes. Entonces, en el momento que corre para huir, para ladrar, para tal, sufre un latigazo, ¿verdad? Para atrás y eso le va dañando las cervicales o el cuello en general. Sumamente doloroso para ellos. Puede haber ruptura de piel, o sea, es súper común en clínica, se los digo como veterinaria, que lleguen perros con el alambre clavado en el cuello. Es mucho más común de lo que ustedes imaginan. También por el hecho de estar en constante contacto con sus propios desechos, puede estar sujeto a enfermedades por bacterias, parásitos, ok, aparte de que el mismo olor de las heces y la orina es sumamente irritante para la nariz. Obviamente limita el movimiento, entonces no solo ese daño cervical que les decía, sino que por la falta de movilización y ejercicio se van dañando sus articulaciones, van sufriendo dolores en todo el cuerpo en general, ok. Pueden sufrir golpe de calor por estar sobreexpuestos al sol y no poder protegerse y deshidratarse, finalmente pueden morir, por supuesto. Esto a nivel físico, ¿ok? Y a nivel emocional o psicológico también hay muchísimas consecuencias negativas. Estrés, tensión, nerviosismo, fobias y miedos que se van desarrollando porque el animal desconoce su entorno, no entra en contacto con personas, no se socializa adecuadamente y por ende empiezan a aparecer un montón de problemas de comportamiento, entre ellas y la más importante, la agresividad, ¿ok? Es básicamente, o sea,
Yo cuando he hecho charlas con niños en escuelas, yo les digo, ¿cómo se sentirían ustedes si todos los chicos van a recreo porque suena la campana y ustedes están amarrados y van a salir corriendo y llegan a un punto que se les devuelve la cadena y no los deja irse? Y todos, ay no, qué chicha. Obvio, por supuesto que van sufriendo chicha, van sufriendo enojo, ¿verdad? Súper estrés, muchísima tensión, y por eso se va traduciendo en agresividad. Lamentablemente, eso también finalmente cae en lo que son las mordeduras. Nada más les pongo, y esta imagen no pareciera tan fuerte, pero es sumamente difícil de ver y analizar, porque resulta que este perrito, no recuerdo exactamente cuál caso fue, creo que era como en Grecia hace un par de años. Este perrito había recientemente mordido a una niña como de 2 años, y o sea, toda esta sangre que tiene el perrito es sangre de la niña, ¿verdad? Lo que quiero, porque es una tragedia, entendamos que esto es una tragedia que no debería ocurrir, y por supuesto que es una tragedia para la familia, pero aquí ¿quién tiene la culpa? Es culpa de ese animal. Y nada más quiero mostrarles la imagen del perrito, ¿verdad? Con su cadena pesadísima, con un entorno súper pobre, pobre me refiero a pobre de estímulos, ¿verdad? Con esta, o sea, toda su posición grita estrés, ¿verdad? Vean en esta imagen sencilla como de un etograma de perro, que es básicamente como los comportamientos positivos y negativos que puedan tener un perro, vean la imagen de me siento estresado. Es hacer una copia, ¿verdad? La comisura de la boca está extendida, pareciera como una sonrisa, pero no es una sonrisa, ¿verdad? Está jadeando, los ojitos cerrados, las orejas para atrás, está sumamente estresado. Y ese animal, si no me equivoco, en el momento que lo sacaron de ese entorno, empezó a rehabilitarse poco a poco. Entonces, es súper duro entender que estas son situaciones, o sea, las mordeduras en animales que han sido amarrados, son situaciones que podemos prever y que más bien estamos induciendo por lo mal que tenemos a nuestros perros, ¿ok? Entonces, lamentablemente, en Costa Rica, según una encuesta que se hizo en el 2016 por la UAP, un casi 12% de los perros, perdón, en Costa Rica viven amarrados. Un 12% de los perros en Costa Rica viven amarrados. ¿Ok? Vean, o sea, eso es demasiado. Eso es demasiado. Y es básicamente, explica completamente por qué en Costa Rica tenemos casi una mordedura al día de niño que llega al hospital de niños. ¿Ok? Esa es la de las causas más importantes. Tenemos un muy mal manejo y tenencia de perros todavía, a pesar de que vamos subiendo en algunos estándares y en algunos aspectos. Esto está muy presente, y estoy segura que al menos algunos de ustedes deben tener o personas en la familia o en la comunidad que mantienen perros amarrados o confinados en espacios enanos, ¿verdad? Con el fin de que el animal cuide, porque eso finalmente está completamente asociado. La gente lo hace con el fin de que el animal cuide su hogar, ¿verdad? Entonces ahí también hablamos de un problema de cosificación del animal, porque los adquieren pensando que van a resolver algún problema, que van a funcionar como alarma, cuando básicamente los perros y gatos ya son animales de compañía y no son objetos. O sea, ya los hemos desarrollado como una compañía para nosotros y no como un objeto con un fin laboral. O sea, ya pasamos esa etapa. Y bueno, entonces, sobre los perros amarrados, nada más quiero terminar de resumir esto, contándoles que el 75% de los casos de mordedura que se reportan acá, en el 75% de los casos, perdón, el animal se encontraba amarrado. 75% de los casos, ¿ok? Y desgraciadamente la gente lo hace por motivos correctos, porque piensan que es seguridad, protección, mantener el orden en su casa, porque si no el perro se come la ropa que está tendida o qué sé yo, pero ya entendemos y sabemos y es completamente comprobado de que es una forma de abuso físico y psicológico, y que además trae consecuencias negativas para los humanos que comparten su contexto, ¿ok? Que para mí es secundario, ¿verdad? Porque debería primar además el bienestar de esos animales, pero tras de todo nos trae consecuencias negativas, ¿ok? Yo sé que han puesto algunos mensajitos, pero ahorita los reviso para no perder el hilo, ¿ok? Entonces, bueno, para ir cerrando el tema de cómo identificar maltrato,
Aquí caben también lo que son los acumuladores y es todo un tema súper, súper complejo, ¿verdad? Acumular animales. Mucha gente me pregunta, ¿cuánto es acumulación? ¿Cuántos animales representan acumulación? Y en realidad no es que la legislación dice que son de 6 para arriba o 10, sino que va muy de la mano con la capacidad que tenga el sitio o la casa o ese centro de rescate o lo que sea, ¿verdad? De poder trabajar con esos animales que tiene. Entonces, no es un número, sino las condiciones. Y bueno, los casos de acumuladores son súper, súper difíciles porque además personas que tiendan a acumular va de la mano con una necesidad psicológica o alguna deficiencia psicológica más bien que pueda tener esa persona y algún vacío que está tratando de llenar, ¿verdad? Es sumamente complejo a nivel de vínculo humano-animal, pero finalmente las consecuencias para los animales pueden ser atroces. Y muchas veces los que, obvio, o sea, finalmente los que sufren son ellos, ¿verdad? Porque están en condiciones inadecuadas, insalubres. He escuchado también muchas quejas como de personas que dicen, es que Senasa encontró este sitio de acumuladores, eran 60 gatos y pusieron a dormir más de la mitad. Bueno, pero es que nada más, no estoy justificando ni sé, digamos, de ningún caso en particular, pero sí he escuchado algo así. Tomen en consideración que estos son animales que es muy probable que estén en condiciones paupérrimas, no salvables o al menos imposible de que haya una persona que diga, démelo y yo voy a invertir en ese animal para que salga adelante, ¿verdad? Y lo que eso representa. Entonces es muy complicado y yo sé que es horrible escucharlo, pero es que muchos de estos animales no están en condición, o sea, no pueden seguir adelante y lo más humano para ellos es ponerlos a descansar. Lo que queremos obviamente es no llegar ni siquiera a esta situación en la que haya que intervenir sitios de acumuladores, pero es sumamente frecuente, lamentablemente. Y muchos, o sea, y los acumuladores siempre son amantes de los animales, entonces hay que ver como esta contraparte de cuánto los amamos, pero que, ¿verdad? Cómo vamos a tener a los animales que tenemos. Entonces, bueno, acumuladores, también un tema que se las trae. Y finalmente contarles un poquito que algo además demasiado importante es que todo este maltrato hacia los animales tiene una relación directa con lo que es el maltrato entre seres humanos, ¿verdad? No solo cómo podemos ser agresivos en general, o sea, hay muchas veces un indicador de que una persona que es violenta con un animal puede ser violenta con una persona, evidentemente, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de violencia intrafamiliar o violencia hacia el género femenino es algo que se está estudiando mucho desde hace tiempo atrás. Pero sí que sepan que hay algunos puntos de encuentro súper, súper importantes. Por ejemplo, que básicamente, por ejemplo, un niño que exponga que en su casa, o más bien que un niño que sea violento hacia un animal, es muy probable que ese niño esté siendo víctima de maltrato en su hogar, por ejemplo. Esto ya lo empezamos a correlacionar. También entendemos que el maltrato hacia los animales puede ser un mecanismo de maltrato psicológico, de dominación, sometimiento o control hacia parejas o hacia los niños, ¿verdad? Entonces un agresor puede agredir a un animal como una manera de llegarle a la víctima final, que es pues su pareja o sus niños, ¿ok? Y por supuesto que trae muchísimas consecuencias psicológicas y emocionales para un niño exponerse constantemente o una sola vez a situaciones de maltrato animal. Entonces, todo esto tiene una relación directa con nosotros como seres humanos, ¿verdad? Estoy segura que muchos de ustedes ya lo conocen o habrán escuchado algo, pero sumamente importante e interesante. Entonces, vamos a hablar ahora de cómo denunciar, ¿verdad? Y eso es como lo que más queríamos conversar el día de hoy. ¿A dónde se denuncia? Entonces, bueno, como les dije, no todo se denuncia a SENASA. Vamos a ir viendo cada una de las instituciones a dónde debemos denunciar y qué es lo que debemos denunciar ahí. Vean que en SENASA, o el ente SENASA, el Servicio Nacional de Salud Animal, es un ente que regula la tenencia y reproducción responsable de animales de compañía, establece requisitos sanitarios con los que deben contar establecimientos que trabajan con animales, el tema de educación y entrenamiento de la población en general en términos de tenencia responsable. Y mucho de esto es para también finalmente no solo proteger el bienestar de los animales, sino la salud pública y el ambiente. Entonces, SENASA tiene este reglamento de la reproducción y tenencia responsable de animales de compañía, que es por medio, digamos que ese es
su herramienta para poder, para poder decir esto está mal y por ley puede ser castigado, ¿ok? Entonces, aquí en este reglamento se habla, por ejemplo, como en general de las 5 libertades, básicamente, que al final vamos a ver qué son, pero el tema de esterilización y cómo es completamente recomendable que un animal esté esterilizado, sin embargo, no por ley, por supuesto, pero sí es sumamente recomendable y lo dice ahí. El tema de medicina preventiva, que esté en espacios que le permitan comportamiento normal y no provoque malestar psicológico, que tenga buenas condiciones sanitarias, que esté sujeto a ejercicio frecuente, ¿ok? Todas estas son como recomendaciones por parte del reglamento. Ahora, ¿qué denunciamos en SENASA? Esto es importantísimo. En SENASA vamos a denunciar específicamente estas 6 situaciones. A SENASA le tocamos la puerta cuando hay tenencia irresponsable, ¿ok? Que era lo que hablábamos al principio. 5 libertades y de nuevo al final vamos a ver específicamente cuáles son. Tenencia irresponsable va acá, ¿ok? Mordeduras o riesgo de mordeduras también. Un perro que ustedes digan, o sea, es cuestión de días que este animal le arranque la cabeza a esa chiquita, que además hay un mal manejo del animal, hay un mal manejo de los niños, no sé, pero riesgos de mordeduras o mordeduras van a SENASA, ¿ok? Criaderos clandestinos van a SENASA. Irregularidades en establecimientos que laboren con animales, es decir, veterinarias, groomers, hoteles caninos, todo eso, adiestramiento, etcétera, todo eso va a SENASA, ¿ok? Irregularidades en campañas de castración también. Vamos a ver que algunos de estos temas no solo van a SENASA, sino que se pueden denunciar por otras vías, ¿ok? Pero lo que quiero es que vean cuáles cosas sí ataja SENASA y cuáles van a otras directamente a otros entes. Y el tema de acumuladores podría denunciarse SENASA, sin embargo, es sumamente complejo, es un trabajo que se hace interdisciplinario. Por ejemplo, aquí se debería meter a lo que son los EBAIS o la caja, ¿verdad? En general, SENASA, bueno, sí, SENASA, el CONAPAM, si es un adulto mayor, ¿verdad? Las municipalidades podrían tener un rol importante acá. Entonces, acumuladores es súper, súper complicado, como les he venido diciendo, pero sí se podría denunciar en SENASA, ¿ok? Ahora, ¿cómo se denuncia? Esto es también muy importante y una duda que tiene mucha gente. Estas son las direcciones regionales que tienen SENASA, las oficinas, por así decirlo. La de San José, básicamente, en general lo que es la región metropolitana, es en Ochomogo, de Cartago, ¿ok? Eso es como yendo hacia Ochomogo, bueno, ahí hay una regional de SENASA. En Heredia hay otra que es como bastante céntrica, que es en Lagunilla. Y así, digamos, hay otras direcciones a donde uno a título personal puede ir y poner la denuncia. De hecho, esa es la recomendación más sencilla. Vayan a título personal. Ok, ahorita les voy a mostrar cómo luce la denuncia o cómo se debería hacer. Pero eso es lo más efectivo porque ustedes se aseguran de que les están recibiendo la denuncia, de que les están poniendo número, de que tienen entonces obligación de responder a su denuncia. ¿Ok? Y de hecho, ellos mismos ahí les deberían decir, los podrían guiar, digamos, para llenar esa denuncia. ¿Se puede hacer denuncias por teléfonos? No. ¿Se puede hacer denuncias por Facebook? No, y no, y no, y no. ¿Ok? ¿Se pueden hacer denuncias digitales? Sí, actualmente sí se pueden hacer denuncias por medio de la página de SENASA, pero se tiene que tener una firma digital, eso es importante. Y dicho por ellos, no es la vía más efectiva porque apenas están desarrollando el sistema, por decirlo así. Bueno, en realidad ya lleva tiempo, pero el punto es que ellos prefieren que sea a título personal para no perder la denuncia y bueno, en fin, ok, entonces la mejor manera entonces es a título personal en alguna de esas regionales, ¿ok? Si ustedes entran a la página de SENASA, ahí pueden, o incluso en, qué sé yo, en Waze, pueden encontrar a dónde queda cada una de esas direcciones. Y muy importante que sepan que con cada denuncia, o sea, lo que hace fuerte una denuncia es una buena descripción del caso, ojalá con historia de lo que ustedes han sido testigos, ¿verdad? Una muy buena dirección, ahora lo vamos a ver, pero una dirección precisa, porque con solo que pongan una dirección que no es legible, que no funciona, que no sé qué, no, o sea, denuncia perdida, uy, pucha, no dije nada, den esa
denuncia por pérdida, ¿ok? Y algo muy importante es que debe, o sea, entre más pruebas tengan ustedes, mejor. Sean fotos, sean grabaciones, ¿verdad? Sea una justificación de un veterinario o una epicrisis, qué sé yo, eso está perfecto. O sea, una carta firmada por la comunidad, no sé, pero entre más pruebas, más fuerza le van a dar a esa denuncia, ¿ok? Así luce la denuncia. Y como les digo, va a tener un espacio donde ustedes tienen que poner la dirección, provincia, cantón, distrito, caserío y dirección exacta. Así que sean detallados, ¿ok? Porque si no, si uno no sabe llegar a partir de esa dirección, simplemente no va a poder hacer la denuncia. Y se los digo yo, que yo en Curridabat tuve que hacer muchas denuncias en nombre de SENASA porque hay un convenio entre la MUNI de Curry y SENASA, habían denuncias que eran imposibles y además se confundían, ponían 3 bios, ponían Curridabat y era 3 bios, entonces ya ahí nosotros no podemos, o qué sé yo. Entonces tengan mucho cuidado con eso y traten de hacer esto de manera como infalible, y en dirección exacta pueden poner todo el detalle y cómo luce la casa y a qué lado es y si tiene 2 pisos, o todo eso es importantísimo. Y también, como les digo, todo el detalle de la situación. Y si ustedes han visto la situación pasar por varios meses, entonces pongan ese detalle también, ¿ok? Siempre tiene que haber un denunciante, es decir, siempre hay alguien detrás de esa denuncia, por supuesto, pero se puede hacer anónima, ¿ok? Siempre se puede, o sea, ustedes pueden poner que por favor no den sus datos, entonces se hace completamente anónimo, así que no se preocupen por eso. Mucha gente no denuncia porque creen que que la persona va a saber quién fue y no necesariamente, ¿ok? A partir de ese momento que SENASA recibe la denuncia, tiene 10 días para responder, digámoslo, para ir a ver la situación, en la buena teoría, ¿ok? Y entonces en ese tiempo deberían a ustedes también responderles qué medidas hicieron. Bueno, obviamente ahí, pues, bueno, no sé, viene todo un tema de qué tan efectivo es SENASA y otras cosas por ahí, pero bueno, yo creo que poco a poco en proceso se va mejorando lo que es el sistema, y ahorita les cuento un poco de las municipalidades que también van a ser una herramienta importante, pero en teoría eso es un poco lo que pasa con SENASA, ¿ok? Si tienen preguntas ahorita las vamos a revisar. Quiero mencionarles otras cosas que no se denuncian en SENASA, por ejemplo, en el OIJ, ¿verdad? En OIJ se denuncia lo que es crueldad, peleas clandestinas y muerte culposa. ¿Ok? Entonces, crueldad, en resumen. Acuérdense que crueldad entonces era todo lo que tiene que ver con causar daño de manera injustificada o por placer. ¿Ok? Entonces, envenenamientos, violación, personas que desangren un animal por diversión, o como hablábamos ahora de que tiran al gatito, ¿verdad? El caso del gatito, etcétera. Todo eso es crueldad y por lo tanto va a OIJ. OIJ tiene un número en el que supuestamente se pueden hacer denuncias, pero es denuncias de todo. Entonces, realmente nunca la he puesto en práctica, entonces no sabría qué tan práctico es, pero existe ese número. Y si no, a título personal, en lo que es el edificio del OIJ en San José, se pueden hacer las denuncias, ¿ok? De bienestar animal. Ahí les indican cuál piso, y bueno, es un edificio gigantesco, pero ahí les dicen a dónde ir específicamente. Vean que en peleas clandestinas, hacer la aclaración de que, porfa, como les decía ahora, con peleas clandestinas hay que tener muchísimo cuidado, porque lamentablemente van de la mano con mucha, ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra. ¿Cómo se dice? No, violencia no, con crimen organizado, ¿ok? Entonces, hay muchas cosas detrás de las peleas clandestinas y por eso es una cosa muy delicada. A esta línea es a donde recomiendan y piden que por favor siempre de manera anónima se denuncien las peleas. Nunca a título personal, nunca den información, nunca den detalle, nunca se metan, nunca traten de proteger a los animales. Suena muy feo y contraproducente, pero es que es por cuidarse ustedes, porque han habido muertes y muertes muy sonadas y situaciones muy feas de gente que ha sapeado, entre comillas, peleas, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado. Pregunta Tania que si solo en San José. Yo entiendo que lamentablemente solo en el edificio de San José reciben la denuncia, pero igual me parece raro, esto lo he escuchado, pero en teoría cualquier edificio de OIJ debería recibir la denuncia, que yo sepa, pero
también he escuchado la indicación contraria de parte de OIJ, como vayan a San José, vayan a San José. Pero digo, en el peor de los casos, si ustedes están lejos, vayan a cualquier edificio de OIJ y traten de establecer la denuncia. ¿Ok? El juzgado contravencional o tribunales. Aquí se denuncia lo que es violencia activa, lesiones injustificadas o abandono. ¿Ok? Cosas que por ley también son penadas, por supuesto, pero por ley general de la República, no por el reglamento de tenencia responsable, que como hablábamos es SENASA y son las 5 libertades y demás, sino que violencia activa, es decir, una persona que esté violentando en ese instante al animal, ¿verdad? O lo que sea, todo ese tipo de violencia va a los tribunales pues, locales de cada sitio en el que ustedes vivan. Violencia activa, lesiones injustificadas o abandono. ¿Ok? Ahora, yo esta recomendación la doy, sin embargo, sé que también mucha gente se ha sentido frustrada. Por ejemplo, en Curriabat, que era en el lugar donde yo trabajaba, tratamos de hacer denuncias, bueno, o recomendé a la población hacer ciertas denuncias al 911 y la policía les decía que no, que ahí no se puede denunciar. Sin embargo, en teoría, la violencia activa, o sea, si ustedes ven a alguien en la calle patear a un animal, el 911 debería intervenir. La policía debería intervenir, ¿verdad? O 911 los puede ayudar a saber cómo manejar la situación o a quién llamar o lo que sea. Entonces, 911 debería poder ayudar y sobre todo la policía local. Sin embargo, es un tema porque sí he visto que también la policía les dice, no, nosotros no hacemos nada, llame a SENASA, pero eso es también a raíz del desconocimiento, ¿verdad?, que existe de cómo manejar ciertas situaciones. Pero como les digo, incluso por el tema de que un acto de violencia contra un animal puede poner en riesgo a la gente, a los niños, etcétera, ellos deberían intervenir. ¿Okay? Entonces, insistan si están en algún sitio donde están viendo activamente violencia, aparte de tomar pruebas, ¿verdad? Que era súper importante, pidan ayuda a la policía, ellos deberían ayudar, ¿ok? Y pónganse tesos con eso, porque sí, es responsabilidad de ellos definitivamente, ¿ok? Otras cosas que se denuncian a otros lugares diferentes, por ejemplo, el Colegio de Médicos Veterinarios podría ser útil en momentos en el que ustedes identifican que hay ejercicio ilegal de la profesión veterinaria, por ejemplo, en campañas de castración ilegales, ¿verdad? Eso debería ir al colegio directamente. Pueden hacerlo y digo, es mucho más sencillo finalmente hacer una denuncia en el colegio que tratar de ir a SENASA y que esto y que el otro. O sea, básicamente ustedes pueden llamar al colegio y decirles, hey, nos parece que en el barrio están haciendo una campaña ilegal, ¿cómo podemos proceder? Y entonces les van a pedir tal vez que llamen a cierto lugar o que por favor escriban un correo o lo que sea, y es mucho más sencillo que tratar de pasar por el proceso de SENASA, por supuesto. Así también irregularidades en establecimientos veterinarios o, por ejemplo, casos de impericia o tiene otro nombre, bueno, que les parece que no hizo bien su trabajo un veterinario o que hizo algún acto de crueldad o algo indebido, bueno, pues Colegio de Médicos Veterinarios podría ayudarles en ese sentido o en esas situaciones, ¿ok? SINAC, y estoy yendo un poquito rápido porque ya nos estamos pasando la hora, entonces no quiero que se vayan muy tarde. SINAC es finalmente el Ministerio de Ambiente y Energía, o sea, el MINAE, ¿verdad? Pero SINAC es específicamente lo que se encarga del Sistema Nacional ¿cómo es? Ay, se me olvidó cómo es las siglas. Áreas de conservación. Gracias, áreas de conservación. Nunca lo digo, entonces a la hora de la hora no lo logré. Gracias. El SINAC entonces tiene que ver con todo lo que sea animales silvestres. Ahora cada vez más tenemos presencia de fauna urbana en todo lado, ¿verdad? No hay que irse ni siquiera lejos, o sea, en las ciudades tenemos lo que son mapaches, pisotes, ¿verdad? Zorritos pelones. Entonces, todas estas situaciones deberían ser directamente a SINAC. De hecho, les cuento que yo, como estuve en la municipalidad, en algún momento quisimos ayudar en ciertas cosas y nos decían no. O sea, pero es que usted no puede ni ayudar porque usted se puede ir a la cárcel. No decían eso, pero es ilegal que usted, por ejemplo, como municipalidad, movilice un animal a un refugio o algo así. Entonces, en teoría, SINAC debería resolver ese tipo de situaciones o también animales silvestres en cautiverio. Entonces, aquí les dejo el número de SINAC. Según recomendación de ellos, todo debería ser por teléfono y ellos indican cómo proceder, ¿verdad? Entonces,
no que sea la manera más sencilla, pero bueno, eso es por recomendación de ellos. Ahora, les dejo esta página, por si no la conocen, se llama Costa Rica Silvestre, go.cr, a donde hay un montón de recursos en el tema de silvestres y hay fauna urbana sobre todo. Porque, por ejemplo, cada vez más hay personas, ¿verdad?, que se les meten mapaches, porque los mapachitos además logran abrir, aquí están aranitas, no sé si lo vieron, logran abrir, quitan celosías, abren la refri, se meten a todo lado, ¿verdad? Entonces, abren bolsas de basura y tal. Entonces, si en algún momento ocupan recursos para saber cómo manejar estas situaciones y llaman a SINAC y tal vez no les contestan, no, en teoría deberían contestarles, pero sepan que en Costa Rica Silvestre pueden encontrar, cada uno de estos es un PDF a donde les dice, bueno, estas son herramientas para trabajar esta situación. Es súper, súper buena herramienta, a mí me encanta y la recomiendo mucho, así que si quieren, denle un ojito porque puede ayudar mucho en sus comunidades. ¿Ok? Y finalmente, lo que es Ministerio de Salud. En Ministerio de Salud, que como sabrán también hay muchas direcciones regionales, es decir, hay muchas sedes según diferentes sitios del país, perdón. Ahí pueden denunciar temas relacionados con animales, por ejemplo, ruido o algo que tenga que ver con sanidad humana. Por ejemplo, alguna persona que tenga encerrado un animal y el animal tiene todo sucio, lleno de cacas, huele feo, les afecta a ustedes que son vecinos, pero por supuesto todo el tema animal detrás es inhumano y demás, pero Ministerio de Salud también podría fortalecer mucho la denuncia porque ahí ya estamos hablando de que afecta a la salud humana. ¿Ok? Entonces, eso importante. Y bueno, ruido. Estas dos cosas igual ustedes las pueden denunciar a SENASA, ¿verdad? Porque es tenencia irresponsable de alguna manera, pero sí les digo que de repente el ministerio también les puede ayudar y además incluso mejor si pueden poner denuncia en ambos lugares porque a esa persona, digamos, le van a caer de varios lugares y entonces fortalece mucho la cagada que le van a pegar. ¿Ok? Ahora, municipalidades, y ya cerrando un poco el tema de dónde denunciar, perdón, no les doy con mucha precisión este tema de municipalidades porque lamentablemente es todavía un poco utópico, pero sí ya hay algunas municipalidades tocando el tema de bienestar animal y lo que les quiero decir acá es que pulseen y ojalá sean esos vecinos necios que escriben a la MUNI y dicen, hey, tenemos esta situación y ustedes deberían ayudarnos, o sea, ustedes deberían tener a gente en bienestar animal, deberían tocar este tema y deberían poder tener una oficina de bienestar animal. Y de verdad eso ayuda mucho porque al final las MUNIs hacen lo que la gente necesite y quiera, invierten su plata en las necesidades de la comunidad. Entonces, tiene mucho peso si se organizan o si ustedes mismos van y tocan la puerta o ponen una denuncia o lo que sea, porque entonces van a ver la necesidad de hablar de bienestar animal. Como les contaba, yo trabajé en Curry, esta soy yo, y básicamente, bueno, ahí sí logramos hacer todo un sistema de atención de denuncias súper bien, que funcionaba relativamente bien, y teníamos un convenio con SENASA, entonces todas las denuncias de Curry Abad llegaban directamente a la MUNI, y entonces era un poco más ágil el sistema. Además, municipalidades en teoría, en la buena teoría, podrían atender este tipo de situaciones. Por ejemplo, perritas callejeras que anden en celo o que estén paridas o a punto de parir o recién paridas, sería ideal y en teoría, más o menos por ley o ética, deberían tener alguna manera de recibir o recoger esa animalita para que se le ayude, ¿verdad? Temas de tenencia irresponsable podría ayudar o recibir la municipalidad la queja. El tema de sobrepoblación de felinos callejeros, o sea, lo que la gente llama muy erróneamente las plagas de gatos, ¿verdad? Que no se dice así, no son plagas, o sea, eso es además completa responsabilidad nuestra o de personas que no castraron, no manejaron bien su situación y ese es el resultado. Pero bueno, entonces como MUNI podríamos, o eso era lo que hacíamos nosotros, teníamos o tenemos, bueno, tienen, porque yo ya no estoy ahí, pero siguen haciendo cierta labor, tenían jaulas, entonces nosotros capturábamos gatitos, castrábamos, buscábamos casa para la que fuera la mayoría, y otros teníamos que liberarlos porque eran ya gatos adultos, que no son como reubicables. Bueno, en fin, perros amarrados, ¿verdad? Mucho de la visión de la municipalidad debería ser ir a tocar puertas y decir, hey, ¿por qué esto está mal? ¿Verdad? Antes de que se convierta en una denuncia a otro ente o lo que sea, hablemos y tratemos de llegar a un consenso, explicar por qué está mal. Y les cuento que de las
uy, ¿cuántas eran? Como 200 o algo así, no, ¿cuántas? No sé, como 200 denuncias, no sé ni cuántas hicimos en ese tiempo. Muchas era cuestión de hablar, de explicarle a la gente, hey, esto no está bien, o esto es un riesgo, o esto es malo para el animal, ¿ok? Entonces, bueno, municipalidades es todavía un pequeño sueño, pero el punto es que poco a poco tenemos que ir pidiendo y luchando porque las munis atiendan este tema, ¿ok? Ahora, ya cerrando, eso fue un poco sobre a dónde denunciar, ¿ok? Si tienen preguntitas ahorita las vemos. Nada más quiero recordarles que redes sociales no son una buena fuente para denunciar, ¿ok? Tenemos la costumbre de que las redes sociales son nuestro basurero y ahí exponemos todo y no es que esté mal del todo, sin embargo, sepan que una denuncia por ahí no necesariamente es efectiva. Si tienen suerte y se viralizó, tal vez llegue a las personas correctas y logren hacer algo. Sin embargo, no es la mejor vía, ¿ok? Y entonces, eso es un tema importante. Y lo segundo que les quería decir era que tengan cuidado también con lo que proyectamos. Yo sé que todo tipo de violencia, crueldad o maltrato no solo nos causa dolor, ¿verdad?, de presenciarlo, sino que a muchos, y más a unos que a otros, les causará mucha rabia, mucha ira, ¿verdad? Saca lo peor de adentro nuestro, los que somos sensibles con los animales, pero violencia no extingue violencia, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con cómo respondemos a este tipo de situaciones, ¿verdad? Porque lo menos que queremos es convertirnos en la misma persona que causó ese acto. O sea, volvamos a lo mismo. Violencia animal, violencia intrafamiliar, violencia social, todo está interconectado. Tenemos que ser más pensantes, más tranquilos con nuestras reacciones, ¿ok? Y también tener como una cierta empatía, ¿verdad? Y entender que detrás de esa persona que hizo el acto de crueldad o maltrato, lo que hay es una persona enferma. Entonces, como tal, lo que debería finalmente es, aparte de recibir su merecido, ¿verdad? Legal, recibir ayuda. Y finalmente no somos quien para, bueno, para causarle daño a otra persona. Entonces, nada más les traigo como ese razonamiento y que recuerden que nada se resuelve en redes sociales generalmente y que recuerden que la violencia no extingue violencia, de alguna manera, ¿ok? Lo que sí extingue la violencia es la educación, es la prevención y es ser dueños y personas responsables en casa, ¿ok? Más empáticas. Entonces, por eso los invito a ser agentes de cambio en su comunidad. Como les decía ahora, si a ustedes les interesa este tema y si quieren más herramientas, busquen capacitarse, aprender, ser líderes en su comunidad. De verdad, es demasiado importante que gente que crea en esto lidere y contagie a otros, ¿verdad? Y capacitarse y aprender con un montón de herramientas que ahora existen. Obviamente les cuento de AMO porque es mi proyecto y es lo que hago con mucha pasión, pero así también hay muchos recursos en línea, libros, de todo. Entonces, si les interesa, capacítense y eso les va a ayudar para saber cómo luchar contra esta causa que nos interesa, ¿ok? Y eduquen a otros. Si ya tienen esas herramientas, busquen cómo correr la voz, cómo educar. Acuérdense que la ignorancia era una de estas primeras etapas de por qué existe el maltrato, ¿verdad? Y la ignorancia muchas veces no es a conciencia, o sea, la ignorancia no es a conciencia. Entonces, hay personas que simplemente no han recibido esta información, pero tal vez pueden ser ustedes los que dentro de su comunidad o su familia o sus conocidos sean las personas que los educan y que les dicen, hey, ¿sabías esto? O tal vez si cambiaras esto, pues vas a poder ver esto mejor en tu casa o lo que sea, ¿verdad? Prevengamos también así mordeduras, prevengamos violencia intrafamiliar, todo esto a través de educar con amor, por supuesto. Y siempre les digo, inicien con los animales de su propia comunidad. Por ejemplo, hace muchísimo la diferencia y no se imaginan cuánto una persona que tome la decisión de castrar a un gatito de la calle, ¿ok? Aunque no sea su animal de compañía, aunque no tengan idea de quién es, porque tal vez es de alguien, ¿verdad? Que lo deja salir o qué sé yo, pero si ustedes pueden un día agarrar ese gatito, castrarlo y ya sea volver a liberarlo o valorar si pueden buscarle casa, le pueden cambiar la vida a un animal y a muchísima procedencia que vendría de ese animalito no castrado. Entonces, con solo eso están poniendo su granito de arena y no es tan complicado. Además, muchos veterinarios y otras personas estarán dispuestas a ayudarles, que lo digan TEA, que rescató una gatita embarazada y a todas las bebés que tuvo, ¿verdad? Y que le cambió la vida. ¿Cuántos gatitos eran, TEA?
En 4. total. Sí, imagínate, o sea, Bueno, son 5 y 6. O sea, son 5 animales rescatados de una situación terrible que hubieran vivido. Cada uno de esos gatitos hubiera caído en la misma situación de su madre, de tener que parir bueno, no parir en la calle, pero de tener, ¿verdad?, de caer en eso. Entonces, de verdad, todos podemos hacer muchísimo, se los digo y los motivo y sepan que sí. Y eso sí, empiecen por ustedes mismos, porque como les decía, mucho, o sea, el bienestar animal comienza en casa, ese no es solo el lema de Amo, sino que de verdad eso es como mi modo superandi, pero de verdad que cuando empezamos a analizar, ok, ¿qué es bienestar animal? ¿Qué es tenencia responsable? ¿Cumplo todo eso? ¿Hay algo que pueda mejorar? Se los digo porque yo soy esa persona todos los días, sí, siempre hay algo que mejorar, ¿ok? Y esto es otro dato de la encuesta de World Animal Protection del 2016 en Costa Rica, que me parece siempre súper curiosa. Se le hizo la consulta a las personas encuestadas de si consideraban que el tico, perdón, es dueño responsable. La respuesta fue, en su mayoría, no. Es decir, nosotros como ticos pensamos que los ticos no son responsables, ¿verdad? En un mayor porcentaje. Sin embargo, nos damos a nosotros mismos una puntuación de 86. O sea, nos consideramos buenos dueños, buenos compañeros, pero creemos que los demás no lo son. Entonces, muchas veces puede ser el caso, ¿verdad? Estoy segura que aquí todos tienen una buena, o sea, son de por sí ejemplares, pero siempre revisen qué está pasando en el hogar y analicen qué pueden mejorar, porque siempre va a haber algo que mejorar, ¿ok? Y por eso las 5 libertades es una manera de cómo evaluar el bienestar animal no solo en casa, sino con cualquier tipo de animal, pero es una manera muy sencilla de entender el bienestar animal y la tenencia responsable. Entonces, esas 5 libertades es que un animal, para que goce de bienestar, no debe sufrir hambre ni sed, disconfort, dolor ni enfermedad, debe poder expresar su comportamiento natural, es decir, ser perro o ser gato, ¿ok? Y todas las necesidades que eso representa, y no sufrir miedo y estrés. Parecen muy sencillas, pero cada una tiene ciertas indicaciones y bueno, ahí en Amo, de hecho, junto con una cuenta de una amiga que es Miss Maca, su perrita Macarena, estamos hablando de estas 5 libertades, así que también los invito a seguir Amo para que vean qué representa cada una de esas libertades y si las están cumpliendo en casa, ¿ok? Entonces con eso cierro, no quería extenderme mucho, entonces tal vez lo hice un poquito rápido al final, pero ahí está toda la información, esto va a quedar grabado de por sí, como les decíamos ahora. Igual si tienen preguntas, hablemos un ratito para ver si hablamos de algunas de ellas. Voy a leer el chat. A ver.